Nadie te ve porque aprendiste a esconderte demasiado bien. Hay una soledad de la que realmente se habla muy poco. No es la soledad de no tener a gente cerca. Esa se entiende, yo diría, súper rápido. No tienes planes, no tienes pareja, no tienes amigos disponibles un sábado por la tarde y acabas cenando cualquier cosa delante de una serie que ni siquiera te interesa, pero bueno, al menos te hace esa serie algo de ruido de fondo. Esa soledad es incómoda, pero tiene un nombre. La otra es mucho más rara. Es la soledad de estar rodeado de personas y sentir que nadie te está viendo, que nadie ve quién eres de verdad. La soledad de hablar, explicar, cumplir, sonreír, responder mensajes, asistir a cenas, mantener conversaciones normales, hacer preguntas educadas, contar pequeñas cosas de tu vida y aún así volver a casa con una sensación extraña, como si hubieras estado en presencia físicamente, pero no hubieras aparecido de verdad, como si hubieras mandado a un representante, a una versión tuya que es muy competente, muy amable, muy funcional, muy bien peinada psicológicamente, pero tú no estabas. Y esto, cuando pasa durante mucho tiempo, empieza a doler de una manera silenciosa, porque desde fuera nadie está viendo el problema. La gente puede incluso decirte: uy, pero si tú estás bien, pero qué vida más bonita tienes, pero si tú eres muy fuerte, pero si tú puedes con todo. Y ahí es donde está precisamente la tragedia, que te han visto tanto tiempo pudiendo con todo, que ya nadie pregunta si quieres seguir pudiendo. Te han visto tan responsable, tan correcta, tan resolutiva, tan razonable, que tu dolor no les parece dolor, les parece carácter. Entonces ocurre una de las formas más sofisticadas de desaparición personal, que es que empiezas a sentir que tu vida sigue funcionando, pero que tú te estás quedando fuera. No estás necesariamente deprimida, ni rota, ni necesariamente tienes por qué estar atravesando una crisis, pero sí cada vez más lejos de ti, como si el mundo hubiera aprendido a relacionarse con una versión tuya que ya no te representa, pero que en el fondo tú la sigues representando porque, bueno, ha funcionado bastante bien hasta ahora. Y claro, esto genera una pregunta: ¿qué pasa cuando la persona que todos conocen de ti no es falsa, pero tampoco es completa? Porque esto es importante. No estamos hablando de mentiras, no estamos hablando de que hayas engañado a nadie, estamos hablando de algo que es mucho más humano y mucho más delicado. Estamos hablando de adaptación, repito, de adaptación, de ese proceso por el cual, para ser querida, aceptada, segura, válida o simplemente no molestar demasiado, vas recortando todas esas partes de ti. No lo haces de golpe, nadie se despierta un lunes y dice: hoy voy a abandonar mi esencia en cómodos plazos. No, ojalá fuera así de evidente. Pasa de una forma más sutil. Un día te callas algo porque notas que incomoda. Otro día finges entusiasmo por algo que en realidad te pesa o ni siquiera te apetece. Otro día eliges lo sensato, aunque por dentro algo se contraiga. Otro día dices: bueno, no pasa nada, cuando sí pasa. Otro día te adaptas a lo que esperan de ti porque total, tampoco es para tanto. Y así, poco a poco, vas construyendo una versión de ti que es aceptable para el entorno, pero que es cada vez menos habitable para tu alma. Y utilizo la palabra alma con cuidado, no como decoración espiritual, no como si de pronto tuvieras que encender una vela o sacar una piedra de cuarzo y decir que Mercurio está raro, que por cierto, Mercurio siempre va a estar raro cuando alguien no quiere hacerse cargo de su calendario. Cuando hablo de alma, me refiero a algo muy concreto, esa parte profunda de ti que reconoce cuando algo tiene verdad, esa parte que sabe cuándo estás viva y cuándo estás actuando, esa parte que no se deja convencer por los argumentos de la mente, porque tu mente es que puede justificarlo todo. La mente es una abogada espectacular,
puede defender una vida mediocre con una brillantez jurídica, ¡buah!, impresionante. Es lo que toca, no está mal, hay gente peor, ahora no es el momento, más adelante cambiaré, cuando los niños sean grandes, tampoco puedo pedir tanto, soy una persona adulta, no puedo estar con tonterías. Y mientras la mente presenta pruebas, documentos y jurisprudencia emocional, el cuerpo te dice otra cosa. El cuerpo se cansa, el pecho se cierra, la energía baja, el deseo desaparece, la ilusión se vuelve intermitente, empiezas a necesitar cada vez más descanso para recuperarte de una vida que objetivamente no debería agotarte tanto. Y ahí aparece la frase que quizás no la dices en voz alta, pero que te ronda por dentro. Estoy perdiendo el sentido. No, mi vida es un desastre, no, todo está mal, no quiero romper con todo. A veces solo una pérdida de significado, como si las cosas siguieran ahí, pero de repente hubieran perdido el color, como si estuvieras viviendo dentro de una habitación que está muy ordenada, pero que no tiene ni ventana. Y esa sensación es muy difícil de explicar a quien nunca la ha sentido, porque la gente quiere causas claras. Quieres que le diga, estoy mal porque me ha pasado esto, porque he tenido una ruptura, un divorcio, un despido, una pérdida, una enfermedad, una crisis evidente. Pero cuando dice, estoy mal, pero no sé exactamente por qué, porque mi vida en teoría está bien. Ahí la conversación se complica, porque entonces empiezan las soluciones rápidas. A ti lo que te pasa es que necesitas descansar, tú necesitas salir más, necesitas hacer deporte, necesitas cambiar de actitud, necesitas agradecer lo que tienes, ir más a la playa. Y mira, agradecer está muy bien. El problema es usar la gratitud como cinta americana para tapar una grieta existencial, porque sí puedes agradecer muchas cosas y aún así reconocer que algo dentro de ti se ha apagado. Tú puedes valorar tu vida y al mismo tiempo admitir que no quieres vivirla de la misma manera. Puedes querer un montón a la gente que tienes cerca y aún así sentir que no te conocen del todo. Puedes haber construido algo válido y aún así saber que en un lugar muy profundo no es suficiente para la persona que eres ahora. Y esto no te convierte en una persona ingrata, te convierte en honesta. Lo que pasa es que la honestidad profunda suele llegar con mala prensa, porque cuando una persona empieza a decir la verdad sobre su vida, aunque sea en una voz bajita, se mueve todo. No siempre fuera, sino que normalmente primero dentro. Y empiezas a mirar cosas que antes justificabas, empiezas a notar dónde te traicionas, empiezas a darte cuenta de cuáles son las conversaciones que te empequeñecen, qué vínculos te obligan a actuar, qué rutinas te secan, qué decisiones tomaste desde el miedo, aunque tú las llamaras prudencia. Y ahí aparece una incomodidad muy antigua, el miedo a dejar de ser entendida, porque quizás una parte de ti no solo quiere cambiar, quiere ser vista, quiere que alguien diga, ¡ah, eras esto! Ahora lo entiendo. Quiere que alguien mire más allá de tu eficiencia, de tu simpatía, de tu fortaleza, más allá de esa imagen tan bien construida de persona que puede con todo y que vea la verdad. Y aquí viene una de las ideas más delicadas de este vídeo. A veces nadie te ve porque aprendiste a esconderte demasiado bien. Y esto no es culpa, es comprensión, porque quizás hubo motivo. Probablemente aprendiste a esconderte porque mostrarte tenía un precio. Quizás cuando eras intensa te dijeron exagerar, quizás cuando eras muy sensible te dijeron que eras débil, cuando eras ambiciosa te dijeron que eras una egoísta, cuando eras diferente te dijeron que eras una persona muy complicada, cuando necesitabas algo te hicieron sentir que eras una carga, o cuando brillabas alguien se incomodaba y cuando decías la verdad se rompía la paz familiar. Y claro, una niña, una adolescente o incluso
Una adulta joven aprende muy rápido. Aprende que algunas partes de sí misma generan amor y otras generan tensión. Así que empieza a editarse. Y con el tiempo esa edición se vuelve tan automática que ya no parece edición, parece personalidad. Te conviertes en la tranquila, la fuerte, la que entiende, la que nos da problemas, la que siempre está, la que puede, la que madura, la espiritual, la resolutiva, la que se adapta. Y ojo, todas esas cualidades pueden ser reales. El problema es cuando se convierten en una prisión, porque una virtud que no puedes dejar de interpretar ya no es una virtud, es un papel. Y aquí Jung tendría bastante que decir. Jung hablaba de la persona como esa máscara social que nos permite funcionar en el mundo. Y la máscara en sí no es mala, todos necesitamos una. Tú no puedes ir al banco o a una reunión o una comida familiar expresando tu inconsciente al completo, porque acabaríamos todos en urgencia o en terapia grupal antes del postre. La persona es necesaria. El problema aparece cuando te identificas tanto con la máscara que olvidas que debajo había un rostro. Eso le pasa a muchísima gente sensible, inteligente, responsable. No es que hayan construido una vida falsa, es que has construido una vida que se adaptó demasiado coherente con lo que el entorno podía aceptar y demasiado poco fiel a lo que su interior le pedía. Y después, años después, se encuentra con una sensación extraña. Todos conocen su personaje, pero casi nadie conoce su verdad. Y lo más doloroso es que a veces ni siquiera ellas saben dónde está esa verdad. Porque cuando llevas mucho tiempo traduciendo lo que sientes a un idioma que los demás puedan tolerar, llega un momento en el que empiezas también a pensar en ese mismo idioma y ya no sabes si quieres algo o si deberías quererlo. Ya no sabes si estás cansada o si eres poco disciplinada y no sabes si esa relación te nutre o simplemente es que te resulta familiar. Y ya no sabes si tu trabajo tiene sentido o si solo sabes hacerlo bien. Ya no sabes si estás en paz o es que estás anestesiada. Y entonces la vida empieza a perder relieve. No es porque te falten cosas, sino porque te falta presencia. Tu presencia. Esa es la palabra, presencia. Porque puedes tener una vida llena y estar ausente. Puedes tener agenda, planes, responsabilidades, proyectos, incluso éxito. Y sentir que no estás ahí del todo, como si tu cuerpo viviera una cosa y tu verdad estuviera esperando en otra habitación. Y esa separación interna cansa muchísimo, muchísimo más de lo que parece, porque no hay agotamiento más profundo que el de sostener una versión de ti que es que ya no puede contenerte. Y cuando eso pasa, a menudo intentamos arreglarlo por el lado equivocado. Empezamos a buscar más motivación, más claridad mental, más productividad, más orden, más libros, más formación, más rutina, más explicaciones. Pero hay un punto en el que no necesitas otra explicación, necesitas una reconciliación con esas partes de ti que llevan demasiado tiempo esperando. Y cuando tu vida pierde sentido, quizás lo que está sucediendo es que estás dejando de colaborar con una mentira antigua. Una mentira que puede resultar muy educada, muy respetable y muy bien vestida. La mentira de que puedes vivir indefinidamente siendo solo la versión de ti que no incomoda a nadie. Y no puede. Bueno, poder puede, porque hay gente que lo hace toda la vida, pero el precio que pagas es muy alto. El precio es sentir que cada año eres más funcional y estás menos viva. Eres más correcta y menos verdadera, más admirada y menos conocida, más acompañada y más sola. Y es una soledad que no se cura con más planes. Se cura volviendo a aparecer, primero ante ti y después ante el mundo.
pero en ese orden. Porque si intentas que los demás vean una verdad que tú todavía no te atreves a habitar, vas a acabar pidiendo reconocimiento desde una herida. Y eso duele mucho, porque entonces cada mirada que no llega parece una confirmación de que tú no le importas. Cada persona que no entiende parece una prueba de que tú estás sola. Y cada vínculo superficial parece una sentencia. Pero la pregunta no es ¿por qué nadie me ve? La pregunta tendría que ser ¿qué parte de mí llevo años sin atreverme a mostrar? Y no es para culparte, es para recuperar poder. Porque cuando todo depende de que el mundo te vea, quedas atrapada en la mirada ajena. Pero cuando empiezas a verte tú, entonces ocurre algo muy distinto. No mágicamente, no es de forma instantánea, pero ocurre. Y empiezas a dejar de pedir permiso emocional. Y empiezas a notar que ciertas conversaciones, pues oye, es que ya no te interesan. Empiezas a cuidar tu energía sin tener que justificarlo con un PowerPoint. Empiezas a decir, esto no va conmigo, sin montar un juicio moral contra nadie. Empiezas a reconocer deseos que antes parecían demasiado tuyos, que curiosamente es una de las cosas que más miedo dan. Porque a veces no tememos fracasar, tememos querer de verdad, tememos admitir lo que deseamos, porque entonces ya no podremos seguir fingiendo que no pasa nada. Y cuando una persona empieza a admitir lo que desea, su vida se vuelve más incómoda, pero también más honesta. Y esa honestidad es el principio del regreso, no de la reinvención, sino solo del regreso. Porque no tienes que inventarte desde cero. No eres una marca personal en fase de reposicionamiento con un rebranding espectacular. Eres una persona que quizás lleva años viviendo con partes esenciales exiliadas. Y ahora esas partes es como si te estuvieran llamando. No lo hacen siempre con entusiasmo. A veces te están llamando con cansancio o con tristeza o con irritación o con apatía o con una sensación de no puedo más con esta versión de mí. Y aunque parezca un problema, muchas veces es una puerta que no es muy cool, sí, no suele venir con música celestial. A veces te llega un martes cualquiera mientras estás doblando la ropa o mientras conduces o mientras escuchas a alguien hablar de algo que antes te importaba y de pronto notas una frase interior muy clara, yo ya no estoy ahí. Y esa frase da miedo, pero también es profundamente sagrada, porque quizás es la primera vez en mucho tiempo que una parte verdadera de ti dice algo sin tener que pedir permiso. Y cuando esa parte verdadera empieza a hablar, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos después, porque nuestra cultura tiene dos formas bastante torpes de gestionar ese despertar interior. La primera es anestesiarlo, decirte, era una etapa, ya se me pasará, que estoy cansada, que tampoco hay que dramatizar, que todo el mundo se siente así a veces. Y claro, a veces estamos cansados. Claro que no todo malestar viene a ser una revelación divina. A veces lo único que necesitamos es dormir, comer bien, apagar el móvil y dejar de pretender resolver tu destino a las 11:30 de la noche, ya con el pijama puesto y el cerebro en modo documental de crímenes. Pero hay cansancio que no se arreglan descansando. Porque es que ese cansancio no viene desde el esfuerzo, viene de la desconexión. Y la segunda forma torpe de gestionar el despertar interior es hacer lo contrario, es convertirlo en una demolición a lo kamikaze. Ya está, yo lo dejo todo, cambio de ciudad, rompo con mi vida, me compro una túnica, me voy a Bali a descubrir quién soy entre smoothies y gente que dice expansión cada 3 frases. Y evidentemente no tengo nada contra Bali, por supuesto, pero a veces el impulso de romperlo todo no es libertad, es desesperación con estética espiritual. Y cuando llevas mucho tiempo sin escucharte, la primera voz interior que aparece
puede venir cargada de rabia. Y es normal. Hay partes de ti que te llevan años esperando. Pero no conviene dejar que una parte herida diseñe toda tu vida nueva. Porque puedes pasar de una cárcel correcta a una huida impulsiva. Y eso tampoco es volver a ti. Volver a ti requiere algo más fino, más maduro y más profundo. Requiere aprender a distinguir entre impulso y verdad, entre necesidad de escapar y deseo real, entre rebelión contra una identidad vieja y construcción de una identidad nueva. Y esto no se va a hacer con frases bonitas, se hace con presencia, con estructura, con pequeños actos de coherencia. Porque una cosa es darte cuenta de que algo no va contigo y otra muy distinta es construir una vida donde tu verdad tenga espacio real. Ahí es donde muchas veces nos quedamos a media, porque tenemos la revelación, lloramos, lo escribimos en la libreta, subrayamos una frase, nos prometemos que ahora sí y 3 semanas después estamos otra vez respondiendo mensajes que no queríamos responder, aceptando planes que no deseábamos, sosteniendo dinámicas que nos drenan y diciendo, bueno, tampoco es para tanto. Y no es porque seamos débiles, sino porque la identidad antigua tiene inercia y porque el entorno también tiene memoria. Y eso es importante. Cuando tú has enseñado al mundo a relacionarse con una versión tuya, el mundo va a seguir llamando a esa puerta. Y si siempre has estado disponible, te van a seguir pidiendo disponibilidad. Si siempre has calmado a todos, te van a seguir llevando incendios emocionales. Si tú siempre has dicho que sí, tu primer no va a parecerle una agresión diplomática. Si siempre has dicho y has sido la que entiende, el día que no entiendas, habrá quien te mire como si hubiera fallado tu contrato invisible. Y ahí muchas personas retroceden. No es porque no quieran cambiar, sino porque sienten que para volver a sí mismas van a decepcionar a mucha gente. Y probablemente sí. Y esta es la parte que no cabe en las frases bonitas. Porque volver a ti implica decepcionar algunas expectativas. No tendría que implicar romper vínculos, ni hacer daño, ni necesariamente volverte egoísta, pero sí dejar de ser utilizable en la forma en la que te estaban vaciando. Y eso incomoda, sobre todo a quienes se beneficiaban de tu desconexión, aunque no lo estuvieran haciendo con mala intención, porque muchas veces nadie te explota de forma consciente, simplemente se acostumbran a que tú no le abandones con mucha educación y cuando dejas de hacerlo hay un reajuste. Por eso volver a ti no es solo un proceso emocional, es un proceso de identidad y también de sistema nervioso, porque tu cuerpo tiene que aprender que ser tú no es peligroso, que decir la verdad no significa perder amor, que tener límite no significa quedarte sola y que no gusta a todo el mundo no es una tragedia, aunque una parte antigua de ti lo viva como si viniera un mamut emocional por la esquina. Y esto se entrena, no con grandes discursos, con microcoherencias. La microcoherencia es dejar de abandonarte en lo pequeñito. No como una moda de autocuidado, ni como un me compro una vela y ya soy mi prioridad, sino de una forma mucho más real. Microcoherencia es notar que no quieres responder ahora y no respondes ahora. Es reconocer que una conversación te deja drenada y dejar de fingir que te encanta. Es decir, déjame pensarlo, cuando antes a lo mejor decías que sí por reflejo. Es dejar de explicar tu cansancio como si necesitaras presentar pruebas ante un tribunal. Es reservar un espacio de silencio sin convertirlo en productividad. Es preguntarte antes de decidir, ¿esto nace de mi verdad o de mi miedo a decepcionar? Y ojo, no siempre podrás elegir tu verdad al 100%. Esto no va de vivir como si no existieran responsabilidades. Todos tenemos facturas, vínculos, compromisos, cuerpos, horarios y una lavadora que parece reproducirse por esporas.
La vida real no desaparece porque tú inicies un proceso interior, pero hay una diferencia enorme entre tener responsabilidades y desaparecer dentro de ellas, entre cuidar a otros y dejar de existir, o entre adaptarte puntualmente y convertir esa adaptación en identidad. Y ahí es donde está el punto. Tú no necesitas una vida perfecta, necesitas una vida donde puedas estar, donde no tengas que traducirte todo el rato, donde sientas que para ser querida tú no tienes que reducirte, donde tu sensibilidad no sea un problema logístico y donde tu deseo no tenga que pedir perdón, donde tu calma no dependa de traicionarte. Y esto empieza por una decisión: dejar de negociar tu presencia, porque durante años quizás negociaste sin darte cuenta. Estoy, pero no demasiado, no se me vayan a asustar. Digo algo, pero no lo digo todo, que no vaya a ser que moleste. Quiero esto, pero lo disfrazo. Me duele, pero sonrío. Esta a mí personalmente me suena una barbaridad. En fin, me importa, pero hago como que no. Y así te volviste aceptable, pero perdiste intensidad, te perdiste verdad, te perdiste una forma más viva de estar en el mundo. Y ahora cuando sientes que tu vida pierde sentido, quizás lo que está ocurriendo no es que hayas perdido el rumbo. Quizás es que el sentido antiguo ya no puede sostenerte. Porque durante una etapa el sentido pudo ser sobrevivir, pudo ser demostrar, pudo ser gustar a todos, pudo ser cumplir, pudo ser salir adelante, pudo ser no molestar o construir estabilidad. Y todo eso evidentemente tuvo su valor. No hay que despreciar la versión de ti que se adaptó. Esa versión te trajo hasta aquí. Hizo lo que pudo con lo que sabía y con los recursos que tenía y con el amor que necesitaba o con el miedo que cargaba. Pero una cosa es agradecerle y otra entregarle el resto de tu vida, porque quizás ahora tu sentido ya no puede venir de encajar. Quizás tiene que venir de expresar o de crear o de servir desde un lugar más verdadero o de amar sin desaparecer, de construir una vida donde tu presencia no sea un accidente, sino el centro. Y cuando digo centro, no hablo de egoísmo, hablo de eje. Una persona sin eje vive reaccionando todo el tiempo a los deseos del otro, al miedo, a la comparación, a la culpa, a la expectativa, al personaje. Una persona con eje puede amar mejor, decidir mejor, trabajar mejor, incluso descansar mejor, porque ya no necesita estar interpretando todo el tiempo. Y eso libera una cantidad enorme de energía. Hay personas que creen que están cansadas por lo que hacen. Y a veces sí, pero muchas están cansadas por lo que ocultan mientras hacen. Ocultan incomodidad, deseo, enfado, intuición, tristeza, ambición. Ocultan lucidez mental, ocultan una parte de sí misma que sabe perfectamente que no quiere seguir igual. Y ocultarse consume muchísimo. Es como tener una aplicación abierta en un segundo plano durante años. No la ves, pero te está acabando con la batería. Y un día dice: no entiendo por qué no tengo energía. Cariño, porque llevas media vida ejecutando el programa de ser aceptable. Y ese programa pesa. La buena noticia es que no tienes que apagarlo todo de golpe. No tienes que resolver tu vida en una tarde. No tienes que encontrar tu propósito como quien encuentra la llave debajo del sofá. Lo que necesitas es empezar un regreso. Y un regreso se hace paso a paso. Primero viendo dónde te fuiste, después reconociendo qué partes de ti quedaron fuera, después creando seguridad interna para que puedas volver y después diseñando una vida que no las expulse otra vez. Porque este es el punto que casi nadie trabaja. No basta con tener una revelación, tienes que tener una estructura capaz de sostenerla, porque si no vas a acabar volviendo a lo conocido. Vuelves al personaje, al sí automático, a esa sonrisa educada, a la vida que no está tan mal pero que cada día se siente menos tuya.
Y por eso Rubén y yo hemos preparado un encuentro online donde vamos a trabajar precisamente esto. ¿Cómo volver a ti después de años intentando encajar? No lo vamos a hacer desde teoría, ni siquiera desde una motivación que solo toque la superficie, sino entendiendo qué ocurre cuando una persona construye una identidad adaptada y por qué cuesta tanto soltarla. Y cuáles son las 3 claves para empezar a recuperar el propósito, la calma y la vitalidad, sin tener que dinamitar toda tu vida. Porque a lo mejor no es que estés buscando una vida nueva, quizás estás buscando una vida donde por fin puedas aparecer tú. Así que, si esto te ha tocado en algún lugar que no sabes explicar muy bien, probablemente no es casualidad. Te dejamos abajo en la descripción y en el primer comentario el enlace a ese webinar en directo. Ven sin personaje, ven aunque no sepas exactamente qué te pasa, porque a veces el primer paso para volver a ti es estar en un lugar donde por fin no tengas que traducirte.